¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este jueves 28 de mayo, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Comenzamos pues escuchando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevó consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos». Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente: «Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel?». El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, vivir en nuestra fe y vivir en la resurrección significa de alguna manera asumir el grado de la realidad. Creo yo que uno de los indicativos quizá fundamentales de la época actual es que a veces nos fincamos en ilusiones, es que a veces fincamos nuestra vida en situaciones que probablemente no puedan tener un suficiente sustento que mantenga el edificio de nuestra vida. Cuando nosotros fincamos nuestra vida en vanas ilusiones, en meras expectativas, entonces llegan las situaciones adversas y difíciles y tiran todo el edificio que hemos construido. Y nos sentimos desalentados, nos sentimos decepcionados, sentimos quizá que no valemos nada, incluso llegamos a poner en tela de juicio el aspecto mismo de nuestra fe. Creo que la palabra de Dios nos invita a considerar toda la amplitud de la realidad. El testimonio que debemos dar de la fe es un testimonio en medio del mundo, es un testimonio muchas veces situado en medio de incomprensiones, es un testimonio situado muchas veces en medio de las divisiones. Pero no por eso hay que cansarnos, antes bien escuchemos la voz de Dios que le dice a Pablo, que es la voz que nos dice el día de hoy a cada uno de nosotros: no temas, ten ánimo y ten fe, porque así como has dado testimonio de mí en medio de esta asamblea, así lo darás de mí en Jerusalén, así lo darás en Roma. Así nuestro testimonio está llamado a manifestarse en todas las realidades del mundo. La cuestión, muy queridos hermanos, es aprender justamente a mantener nuestra fe, nuestras esperanzas, nuestra constancia en el camino del bien en medio de todas las situaciones y en medio de todas las adversidades. Escuchaba hace unos días en un noticiero justamente hablando de cómo vamos a enfrentar estas situaciones que se nos van a venir después de este periodo de cuarentena, después de este periodo de cese de muchas actividades, y hablaban por allí de un eslogan: ni una vida menos. Yo creo que fundar la vida en vanas ilusiones, en ni una vida menos, pues es fundar en vanas expectativas de la vida. Estamos llamados justamente a ser varones y mujeres de la resurrección, varones y mujeres que aprendan a construir la vida en toda la realidad y que la asuman, y que asuman ese testimonio en medio de todas las situaciones del mundo. Ahora, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo:
Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta. Y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, seguimos escuchando esta llamada oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Es esta fuerte oración de intercesión donde hemos escuchado el día de hoy que pide por todos nosotros y pide por un aspecto fundamental de la vida de la fe, de la vida de la Iglesia. Uno de los predicados, así se les conoce con ese nombre, y todos los pronunciamos cuando juntos profesamos nuestra fe con el credo, los predicados o las notas esenciales de la Iglesia. Creo en una Iglesia que es una, en una Iglesia que es santa, en una Iglesia que es católica y en una Iglesia que es apostólica. El día de hoy el Evangelio precisamente nos ha hablado de esa primera nota de la Iglesia, la unidad. ¿Y en qué se finca la unidad de nuestra fe, la unidad de nuestra vida, hermanos? Se finca justamente en creer en la palabra. Yo les he hablado de ti, les he manifestado tu palabra y ellos han creído en mí. Se manifiesta, hermanos, por creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo, se manifiesta por las obras que realiza nuestro Señor Jesucristo y dice también, quiero que donde yo esté, estén también conmigo. Se finca en la visión de eternidad, se finca en la visión de compartir el mismo reino de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes preguntarán, ¿por qué tanta insistencia en la unidad? Hermanos, ¿se acuerdan del dicho que dice, divide y vencerás? Todos nosotros vivimos en una época que falta de identidades, una época que a veces anda en búsqueda de caminos, que anda en búsqueda de la felicidad, que anda en búsqueda de un sentido de vida. Y todo eso no se puede lograr si no hay una unidad. Si a la humanidad le falta unidad, entonces corremos el riesgo de disgregarnos. Y la disgregación, ¿qué es lo que provoca entre nosotros? Provoca infelicidad, provoca faltas de sentido, provoca faltas de identidad, provoca tantas confusiones, provoca tantos problemas y la mayor facilidad del mal para asentarse en medio de nuestra vida. Por eso es importante vivir en la unidad, por eso nuestro Señor Jesucristo pide por ella, por eso la Iglesia siempre busca tender esos lazos de unión, esos lazos de diálogo con aquellos que a lo mejor piensan diferente, con aquellos que actúan diferente. ¿Para qué? Para encontrar caminos. ¿Caminos de qué? Caminos de construcción, caminos de fraternidad, caminos de hermandad, caminos que nos permitan a todos un aspecto de solidaridad, un aspecto de bien, que nos permitan salir adelante. Solo así podemos caminar en el bien, solo así podemos ir construyendo juntos este sentido de humanidad. Pidamos a Dios que este deseo que pide Jesús, nuestro Señor, en el Evangelio, le pida al Padre que se cumpla cuando nosotros sabemos creer en la palabra, cuando sabemos creer en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y cuando tendemos efectivamente allá a donde nuestro Señor, al reino de Dios, donde nuestro Señor nos aguarda, donde nos ha abierto un camino y que mientras vamos hacia allá, en este mundo y en esta tierra, sepamos dar pasos y tomar decisiones que nos permitan construir el mundo.
en unidad, en fraternidad, en lazos que ayuden a amalgamar el tejido de la humanidad. Que todos tengan un buen día.